Buen día a todos. Hoy, este lunes, es el espacio del ciclo de lecturas de los textos de Freud, de la cosa freudiana. Estamos muy contentos de recibir también gente de distintos lugares que se unieron a trabajar en esta modalidad, y para nosotros es muy enriquecedor esto, así que gracias por participar y hacer estos aportes desde la intervención de cada uno, que eso es un tema de los que me gustaría hablar un poquito, que al final de la presentación, que va a ser sobre un recuerdo infantil de Leonardo da Vinci del año 1910, a cargo de Paula Bisani y Bettina Nanclares, al final ahí se abre un espacio, como siempre, de preguntas y de comentarios, que invitamos a todos a que participen y así podamos hacer un diálogo con las expositoras y entre todos, que es el momento también enriquecedor de estos encuentros, ¿sí? Luego de la presentación. Así que bueno, están todos invitados a hacer preguntas o hacer comentarios, y la manera de hacerlo es en donde está participantes, hay una manito que dice levantar la mano, y ahí cliclean y vamos a hacer una lista de los que quieran intervenir, y vamos a ir coordinando para que cada uno tenga un espacio para hablar. La última cuestión es que, como ustedes saben, en todos los espacios que estamos haciendo los lunes o los sábados, tenemos una cuenta una caja de ahorro para que ustedes voluntariamente puedan hacer un aporte de 200 pesos, así que el que esté con posibilidades y así lo quiera, en el chat del grupo van a aparecer los datos de la posibilidad de hacer la transferencia. Así que bueno, esto creo que es todo lo que quería decirles, y bueno, empezamos con este lindo texto y estas lindas expositoras. Así que bueno, Bueno, algo decíamos recién, que nosotros seguimos un programa que Mazzotta propone para la lectura de textos freudianos, y esta vez nuevamente lo propone Mazzotta para trabajar la función del padre, mientras que antes lo habíamos visto en relación a la madre fálica. El texto es extenso y charlamos con Bettina la cantidad de cuestiones que plantea y conceptos teóricos que recorre, y nos preguntábamos, bueno, por dónde tomarlo, por dónde seguirlo, y nos encontramos en esta búsqueda con dos cartas, una a Fliess y otra a Els, no sé cómo se pronuncia, Voigtlander, que nos parecía interesante leer porque Freud en estas cartas, la de Fliess, no sé de qué año es, supongo que debe ser previa a la escritura del texto, ¿no? No me acuerdo. Sí, no tengo acá, a ver si tengo. Bueno, no importa, esta es de 1911, o sea, es un año después de que... Pero lo que nos parecía interesante era cómo Freud en estas cartas ubicaba el texto, el escrito, entre la clínica, que es de donde surge, ¿no? La clínica de donde surge el psicoanálisis, desde donde Freud parte para la invención del psicoanálisis, y el escrito de 3 ensayos. Así que bueno, vamos a leer algunos párrafos de estas cartas para ubicar algo de estas cuestiones. Bueno, en esa carta a Fliess, Freud le contaba que estaba atendiendo a un joven que tenía características muy parecidas a las de Leonardo da Vinci, pero que no tenía su genialidad, ¿no? Y que a partir de ahí él se motivaba para pensar en Leonardo. Y en esta otra carta
que yo les decía que es posterior, es en contestación a un comentario que le hacen, y Freud dice, según nuestra teoría, no hemos de enfrentarnos a una sola disposición, sino con un número infinito de disposiciones que las circunstancias accidentales contribuyen a desarrollar y fijar. La disposición es, por así decirlo, polimorfa. La cuestión de cuál de los elementos, constitución o experiencia, sea más importante cuál de los dos decide, en último término, el carácter solo puede responderse adecuadamente, en mi opinión, diciendo que es destino y oportunidad, y no inclinándose hacia uno de ellos con exclusión del otro. Si en el ejercicio de nuestra labor analítica nos concentramos más en las influencias accidentales que en los factores constitucionales, lo hacemos así por dos razones. En primer lugar, dice, porque las primeras no habían sido apenas estudiadas hasta ahora, siendo preciso ante todo probar su existencia, mientras todo el mundo está dispuesto a admitir los factores constitucionales. En segundo lugar, porque basándonos en nuestra experiencia, sabemos algo acerca de las primeras, mientras en lo que respecta a los segundos estamos tan en blanco como los no analistas. Esta predilección hacia lo accidental no supone, sin embargo, una negación del elemento constitucional. Opinamos también que, reivindicando la importancia de lo accidental, hemos emprendido la recta senda hacia la comprensión de los factores constitucionales. Esta es, a mi juicio, la única forma de proceder. Acá viene una frase que parece sumamente importante. Dice, lo que sigue siendo inexplicable después de estudiar lo accidental puede atribuirse en último término a lo constitucional. La exposición en 3 ensayos en la teoría de la sexualidad y en el ensayo sobre Leonardo, que intenta ilustrar un ejemplo particularmente craso del impacto de las constelaciones familiares accidentales, se basa completamente en este punto de vista. Bueno, vamos al texto, digamos, y después, si quieren, retomamos las cuestiones que surgen en lo comentado. Bueno, Freud intenta ubicar al principio cuestiones acerca de cómo Leonardo se mostraba y cómo se lo conocía. Él lo ubica como uno de los más grandes de la pintura del Renacimiento, italiano, y que era alguien muy enigmático para sus contemporáneos, ¿no? Si bien se lo consideraba un genio y que influía en el arte del momento, al mismo tiempo se lo consideraba alguien enigmático y bastante inaccesible hacia él, digamos, en algunas cuestiones. Él era artista plástico, era pintor, pero además era inventor. Yo la verdad que no tenía conocimiento de la cantidad de cosas que él había intentado inventar y la cantidad de investigaciones y por dónde había investigado. Y dice Freud que esto no fue de gran conocimiento en relación a su historia, que solamente en la modernidad algunas de las cosas que él inventó fueron tomadas. Pero, por ejemplo, yo estoy buscando como ingeniero e inventor, desarrolló ideas acerca del helicóptero, del submarino, de un carro de combate. Se interesó por los objetos de la naturaleza, partiendo del arte, se interesó por los objetos de la naturaleza, de la hidrodinámica, en la óptica, y se conservan alrededor del mundo alrededor de 6.000 páginas de sus escritos, con estas investigaciones, y lo que encontré es que en sus escritos aparece, bueno, escritura, pero también aparecen muchos diseños y dibujos, ¿no?
Él decía que nunca se encontrará un invento más bello, más sencillo o más económico que lo de la naturaleza, que los inventos de la naturaleza. Pues en sus inventos nada falta, ¿no? Y nada es superfluo. Esto es algo que Leonardo sostenía a partir de lo que él iba investigando. Freud se va a preguntar acerca del carácter, ¿no? de la personalidad de Leonardo, y va a preguntarse acerca de, bueno, ¿por qué él resulta tan enigmático para los otros? Cuando se mostraba alguien amable, afable, predispuesto, Freud lo describe como alguien que no compite, que no le gustaba la competencia, la rivalidad, no entraba en conflicto con la gente, pero sin embargo, bueno, pasaba esto con él. Una de las cosas que a Freud le llama la atención es su lentitud para el trabajo, pero también que él abandonaba las obras. Entonces él decía, bueno, uno de los ejemplos es la Mona Lisa, que le fue encargado y que nunca fue entregado a quien se lo quería comprar. Bueno, el Louvre está contento con eso, digamos, porque lo tiene, pero nunca llegó a quien lo quería, y además tardó muchísimo en hacerlo. Y sucedía algo con el material con el que él trabajaba, que no era solamente que la lentitud retrasaba la finalización de la obra, sino que la lentitud hacía que el material termine despegándose del lienzo, y entonces cuando él quería retomar el trabajo se había arruinado la pintura. Freud considera esta cuestión de la lentitud al modo de un síntoma, ¿no? Lo ubica en esos términos. Bueno, y dice que él tenía una fatal impotencia del artista para conseguir plenamente su propósito ideal. Y que no podía llegar a esas aspiraciones que él tenía. Inclusive lo que yo estuve leyendo en relación a las invenciones era que eran muy avanzadas para la época, y esto también terminaba siendo un obstáculo para que pudieran llevarse a cabo, porque no estaban dadas las condiciones científicas del momento para poder terminar de concretar esos inventos, ¿no? Y de hecho, Paula, un agregado, no sé, ¿se me escucha bien ahora? Sí, perfecto. Ok, que también había algo de esto, ¿no? De lo innovado y lo adelantado de su época, que era lo que le llamaba la atención a sus contemporáneos, porque le suponían como una especie de magia negra. Sí. Sí, porque además estaba muy interesado en la anatomía corporal, entonces disecaba cadáveres, también buscaba fósiles en las playas de animales y los abría, y digamos, estaba como muy interesado en cuestiones que no eran de... logró... describir el funcionamiento del corazón, ¿no? Y las válvulas del corazón, como que fue muy avanzado para la época, pero bueno, esto no era más que leído desde ahí, ¿no? Bueno, Freud hace bastante hincapié en estas características que yo les decía respecto del carácter, y dice que se lo escuchaba pacífico, condenaba la guerra, y Freud dice, pero esa femenina delicadeza de su sensibilidad no le impedía experimentar con cadáveres, fósiles, investigar sobre la fisonomía, la estructura del cuerpo, e inventar armas, acompañar a los muertos, decía,
Y sobre su sexualidad, lo leo textual, va a decir, Leonardo es un ejemplo de fría repulsa sexual, inesperada y singular en un artista pintor de la belleza. Solmi, que es quien escribe la biografía de él y además digamos, como que es tomado por Freud, sí, lo cita a Leonardo con la siguiente frase, dice, el acto del coito y todo lo que con él se alcanza es tan repugnante que la humanidad se extinguiría en breve plazo si dicho acto no constituyera una antiquísima costumbre y no hubiera aún rostros bellos y temperamentos sexuales. Freud considera que, bueno, se lo consideraba en la época con cierta tendencia homosexual, no porque se lo viera, digamos, con una pareja, sino porque decía que, bueno, que tendía a tomar aprendices muy jóvenes, todos varones, y de hecho su heredero fue un aprendiz varón con quien se fue de Milán. Pero bueno, Freud dice que no tenía una sexual, que no se le puede suponer una vida sexual activa, ¿no? O grandes pasiones, dice Freud. Él dice, bueno, a nuestro juicio, dice Freud, no hay sino un solo camino que pueda llevarnos a la comprensión de la singularísima vida sentimental y sexual de Leonardo y de su doble naturaleza de artista e investigador. Dice, pero el insaciable deseo de penetrar, estas son palabras de Solmi, en el conocimiento de todo lo que lo rodeaba y hallar con fría reflexión el más profundo secreto de todo lo perfecto, condenó la obra de Leonardo a permanecer siempre inacabada. No se puede amar ni odiar nada si antes no se ha llegado a su conocimiento. Esto sostenía Leonardo. Había un trabajo intelectual previo antes de poder amar. Pero aquellos que me critican deben enmudecer, pues tal conducta constituye el medio de llegar al conocimiento del Creador, de tantas maravillas y al camino que nos lleva a amar a tan grande inventor. Dice, el gran amor nace del gran conocimiento del objeto amado, y si este conocimiento del objeto es insuficiente, no se podrá amarla sino muy poco o nada. Bueno, Freud dice que esto que postula Leonardo y que además atraviesa su forma de relacionarse con la vida es falso, y que además, dice Freud, él debía saberlo. ¿No? Él debía estar anoticiado de que esto que él decía no era así. Y dice Freud, los humanos no podemos esperar, las pasiones no pueden esperar a que se haga un tratamiento intelectual y racional del objeto amado, sino que se muestran impulsivas en ese sentido, ¿no? Para Leonardo, dice Freud, el amor justo y perfecto era aquel que retenía el afecto hasta lograr un examen intelectual. O sea, se reprimía el afecto hasta que se pudiera producir el conocimiento. Y que Freud dice, Leonardo se conduce así. Él logra conducirse así y se pregunta sobre esto. Y lo que plantea es que la investigación es previa a la posibilidad de amar, y que entonces Leonardo investiga en lugar de amar. ¿No? Recordemos que la investigación parte de la pintura. Él, a partir de perfeccionar su pintura, se vuelca a la investigación, y esto hace que abandone la pintura y se dedique a la investigación. Después la retoma, pero bueno, una de las cosas que se le criticaba y que no se entendía de él era cómo no se enriquecía, cómo no ganaba dinero con sus pinturas, ¿no?
Dice, sustituye las pasiones amorosas por la actividad de investigar. Se infiere que el deseo de perfeccionar su arte lo llevó a la investigación, pero sobrepasó esto y continuó investigando, rompiendo el lazo que existía entre el arte y la investigación. Y se interesó particularmente en la mecánica. Freud dice que, interesado por la investigación, se aleja de la vida anímica, ¿no? Lo que Freud trae de la pulsión de investigar, de la pulsión investigadora, es dos hipótesis que, bueno, las menciona en 3 ensayos y las trae aquí, y dice, bueno, sabemos que la investigación sucedió en la infancia y que continúa por las impresiones que en la infancia ha tenido. Y la otra hipótesis es que las energías instintivas de la investigación, o sea, la investigación es de origen sexual, ¿no? La pulsión puesta en juego es de origen sexual. Entonces Freud dice que se puede investigar con la misma intensidad que se puede amar. Freud hace una referencia a 3 ensayos, lo voy a leer porque bueno, es un texto que seguramente todos hemos recorrido, y él hace acá mención, dice, del ansia de saber el niño testimonia su incansable preguntar, que tan enigmático parece al adulto, mientras no se da cuenta de que todas estas preguntas no son sino rodeos en torno de una cuestión central, y que no pueden tener fin, porque el niño sustituye con ella una única interrogación que sin embargo no planteará jamás directamente. Mazota, en Lecciones de Introducción al Psicoanálisis, ya que estamos siguiendo su programa, vamos a leer algunas de las cosas que él dice. Dice, el niño, según Freud, quiere saber. La cuestión es que quiere saber de eso que casualmente nada quiere saber. De ahí que Freud describiera al niño Leonardo da Vinci interesado en una investigación que dejaría siempre inconclusa, actitud que repetiría el adulto. Leonardo en la investigación de la naturaleza. Lo que Freud llama la investigación sexual infantil es un impulso que, por decirlo así, encuentra su propio freno en sus objetivos. El niño, ese investigador incansable de cosas sexuales, nada quiere saber de aquello mismo que motiva su investigación, la diferencia de los sexos. Es decir, que nada quiere saber de que no es cierto que solo hay un genital, el masculino. Si Freud otorga tanta importancia a la investigación sexual infantil, es en primer lugar porque sospecha las consecuencias sobre la sexualidad del adulto. Y si se mira bien, no quiere decir sino que esa relación al saber, bien temprana propia del sujeto infantil, es constitutiva de la sexualidad. Dice Mazota, repitámoslo, porque el saber se quiere saber de un objeto que la pulsión no alcanza a determinar. Freud, como les decía, retoma en este artículo las cuestiones de 3 ensayos, va a decir que el niño va a enfrentar estas teorías, habla de las teorías infantiles, va a enfrentar estas teorías con el decir de los adultos, y cuando ve que se confrontan, va a seguir su investigación solo, dice Freud, ¿no? Va a continuar, no claudica fácilmente, a pesar de que no se encuentra con la respuesta. Dice, en adelante investiga por sus propios medios, adivina la residencia del niño en el seno materno, forja teorías sobre el origen de los niños, atribuyéndolo a los alimentos ingeridos por la madre y suponiendo que son paridos por el intestino, y sobre la intervención del padre, tan difícil de fijar para él.
y sospecha que la existencia del coito que se le muestra como un acto violento y hostil. Pero como su propia constitución sexual no es apta aún para la procreación, su investigación del origen de los niños tiene que fracasar necesariamente y es abandonada con el convencimiento de que nunca conducirá a la solución deseada. Bueno, como sabemos, aparece ahí en el Edipo la represión. Freud dice que una vez que aparece esta represión, puede producirse 3 destinos para esta pulsión de investigación, ¿no? para lo que genera las teorías sexuales infantiles. Él dice, bueno, por un lado está la inhibición, ¿no? Neurótica, dice él. Por un lado está la inhibición, que hasta puede llegar a, que lo que hace es inhibe la posibilidad de investigar, y lo que puede producir es hasta cierto retraso intelectual, ¿no? Después está lo que él va a llamar la obsesión intelectual neurótica, que es la compulsión a investigar, en donde la investigación es reprimida, pero vence la represión y vuelve con esa forma de compulsión. Y después la sublimación. Y que, bueno, él lo va a describir como el más perfecto y menos frecuente de los procesos. Lo voy a leer lo que dice la sublimación. Ayer charlábamos con Bettina respecto de esto. Yo me acordaba también de lo que dice Julio Vega, no sé si está por ahí, uno lo veo, que siempre dice, cada vez que mencionamos algo de la sublimación, dice, la sublimación es todo un tema, ¿no? Julio siempre dice, cada vez que aparece la sublimación, alguno encuentra, es todo un tema, es todo un tema. Y ahí bueno, quedamos. Y es todo un tema, me parece. Con Bettina ayer charlábamos porque decíamos, bueno, a ver cómo es esto. Después, bueno, seguro Bettina lo va a retomar. Él hace, a lo largo más al final del escrito, él va a retomar esta cuestión de la sublimación y va a explicar cómo la piensa, pero en esta parte del texto, él ubica a Leonardo aquí, ¿no? Lo ubica... En este tercer tipo. ¿Cómo? En este tercer tipo. Claro, en este tercer tipo, y uno dice, ¿cómo es, no? Que lo ubica solo aquí, en la sublimación. Leo lo que dice de la sublimación. La represión sexual tiene también efecto en este caso, pero no consigue transferir a lo inconsciente un instinto parcial del deseo sexual. Por el contrario, escapa la libido a la represión, sublimándose desde el principio en ansias de saber e incrementando el destino de investigación ya muy intenso de por sí. Me pareció importante leerlo, tal vez por esto que mencionaba a modo de chiste que dice Julio, de que como es todo un tema, tal vez haya que pasar muchas veces por la sublimación, en el sentido de, por lo que Freud dice de la sublimación, para poder tomar algo, ¿no? de eso. Y Freud dice, bueno, para entender algo de lo que le pasa a Leonardo tenemos que saber algo de su historia, pero poco se sabe de esa historia. Y va a mencionar lo poco que se sabe, que dice, bueno, que nace en una pequeña ciudad, y que su nacimiento es ilegítimo, que el padre es notario y descendiente de una familia de notarios y agricultores, y que toman el apellido de la ciudad, ¿no? de Vinci. Y la mamá, lo único que se sabe es que el nombre era Catalina y que se la supone de una familia más humilde que la del padre, y que luego con el tiempo se casó con una persona del lugar. Dice que el único dato seguro que tenemos de Leonardo es que a los 5 años
aparece, figura en un documento como miembro de la familia Da Vinci, ¿no? Pero como hijo ilegítimo de Serpiero. Supongo que debía estar, que no sé si, no creo que sea un dato menor, debía estar anotado esto, debía estar escrito en este documento, y esto es lo único que es testimonio, esa escritura de este hijo ilegítimo perteneciente a esta familia. Esa escritura es lo que da cuenta de que él pertenecía a esa familia. El padre estaba casado con una mujer con la que no pudo tener hijos. Entonces, este acontecimiento, el no poder tener hijos con esta mujer, dice Freud, seguro fue lo que posibilitó que fuera acogido por el matrimonio y fuera educado hasta la adolescencia, que él sale como aprendiz de arte, ¿no?, de la casa. Entre sus investigaciones y sus intereses particulares estaba el vuelo de los pájaros. De hecho, él compraba pájaros y los soltaba, ¿no? No quería que estén en cautiverio. Leonardo tenía un gran interés por los animales. De hecho, no comía carne. En esa época debía ser, no sé, muy extraño, un vegetariano, pero no comía carne porque estaba totalmente en contra de la matanza de los animales. Y entre los escritos de estas investigaciones en relación al vuelo de los pájaros aparece lo que Freud toma como un recuerdo. Lo leo textual, dice: parece como si me hallara predestinado a ocuparme tan ampliamente del buitre, pues uno de los primeros recuerdos de mi infancia es el que, hallándome en la cuna, se me acercó uno de estos animales, me abrió la boca con su cola y me golpeó con ella repetidamente entre los labios. Él estaba investigando sobre los buitres, ¿no? Ahí hay una cuestión en la traducción bueno, ya ahora charlamos esto con Betina, no sé si Betina querías comentar la cuestión de las críticas que vos me decías que le hacían al texto. Bueno, porque en el prólogo en Strachey cuenta que pareciera como que Freud se había adelantado a las críticas que este texto iba a tener, porque en el último capítulo, en el capítulo 6, él se dedica no a justificar, pero más o menos a dar razones por las cuales él investiga sobre la vida de Leonardo. Y muchas de las cuestiones y de las controversias que este texto tuvo fue porque hubo todo un tema con la traducción de la palabra, ¿sí?, en donde pareciera ser que el término que correspondía a Nibio era Milano y no buitre, y entonces esto pareciera ser que era una línea de argumentación que trataba, ¿no?, de invalidar el texto. Y charlando un poco de estas cuestiones con Paula, le contaba que me había encontrado con una frase del poeta francés Paul Valéry, que tiene un libro que se llama El método Leonardo da Vinci, y que pareciera ser que es como si hubiera sabido, ¿no?, de toda esta discusión que se había armado con el texto de Freud, en relación a la crítica que le hacían por no tener, ¿no?, los datos de la historia textuales. Y en esta cita, Paul Valéry dice, ¿no?, hablando de Leonardo: no todo lo que es verdad acerca de una época o de un personaje sirve necesariamente para conocerlo mejor. Entonces, de alguna manera con esta cita pensábamos, ¿no?, que más allá de que algunas cuestiones tal vez no son exactas, como tampoco no hay mucha exactitud con respecto a ciertas cuestiones de la historia personal de Leonardo, esto no invalida, ¿no?, toda la construcción lógica y deductiva que Freud hace, ¿no?, en este trabajo. Bueno, esto nada más. Claro, charlábamos
esfuerzo que hace Freud para poder dar cuenta de lo teórico a partir de los datos que tiene de Leonardo, ¿no? Bueno, Que eran muy Freud pocos dice, para la época. ¿cómo? ¿Cómo me tiran que no Que eran escuché? muy pocos, Claro, que eran muy pocos, que tenían muy pocos datos. sí. Bueno, como les decía, como dice el texto, Freud toma este recuerdo e intenta dar cuenta de lo que implica este recuerdo para Leonardo. Él toma lo absurdo del recuerdo también, ¿no? Y acá hay dice, no escucho, no sé, Marila dice, no escucho interferencias, no entendí lo que dice. Bueno, les decía que toma el recuerdo y dice, bueno, lo vamos a tomar, es absurdo el recuerdo, en el sentido en que, bueno, es en una época en donde se supone que alguien no puede recordar, que es la época del lactante, aunque le hacen críticas también en relación a eso, y también es como imposible que un buitre se acercara a un bebé y hiciera semejante cosa, digamos, ¿no? Y lo toma como lo que nosotros llamamos, lo que nosotros conocemos como un recuerdo encubridor, y él dice, bueno, no hay otra manera de que se recuerden los sucesos de la infancia que no sean de esta, ¿no? Digamos, no se recuerdan desde lo acontecido, sino que vuelven cuando ya la persona es adulta, y vuelven deformados, ¿no? Vuelven deformados porque esos recuerdos son al modo del chiste, al modo del lapsus, de los olvidos, e inclusive de los síntomas, son una formación de compromiso, ¿no? Y eso que queda recordado también está al servicio de las tendencias, los impulsos inconscientes, dice Freud. Y hace un paralelo con la historia de los pueblos, que a mí yo ya lo había leído en otro texto y me parece sumamente interesante. Él dice que, bueno, que lo que hacemos las personas con la historia es algo similar a lo que hacen los pueblos. Dice, bueno, los pueblos cuando son pequeños están interesados y abocados a sobrevivir, ¿no? A fortalecer la existencia. Entonces, bueno, se preocupan por el lugar en donde están, por la comida, por crecer como pueblo. Y solamente una vez que se han vuelto grandes, con la intención de armar la historia, miran hacia atrás y escriben en la actualidad lo sucedido. Pero eso que recuerdan y que sucedió nunca va a ser fiel, y que tampoco se busca eso, ¿no? Porque inclusive lo que dice la intención de la escritura de la historia no es ser fiel a los acontecimientos, sino utilizarla para operar sobre otros, para interactuar con otros, ¿no? Y él dice, bueno, que la historia comienza de los pueblos cuando los pueblos tienen conciencia de sí mismos, ¿no? Que pueden tomar conciencia de quién son, y ahí, recién ahí, miran en esa actualidad para atrás y construyen algo con lo que sucedió. Dice, bueno, a las personas nos pasa lo mismo, ¿no? Dice, pero a pesar de esas deformaciones y esos errores, de los recuerdos siempre entrañan la realidad del pasado y dan cuenta del desarrollo anímico de un sujeto. Freud va a decir que el recuerdo que trae Leonardo es una escena erótica, es una escena sexual en donde la cola del buitre va a representar, va a ser el símbolo del pene, y que es la representación de una felatio, de un acto sexual oral. Dice que la cola en movimiento
es introducida en la boca, hace hincapié en la cuestión del movimiento, porque ahí ubica algo de la satisfacción activa. Y la satisfacción pasiva la ubica en el dejar que la cola ingrese a la boca. Lo que va a interpretar Freud es que este recuerdo va a encerrar la reminiscencia del acto de mamar. La boca, él hace todo un análisis, nosotros con Bettina decidimos no tomarlo en relación a los cuadros, ¿no? y la boca, porque si no era muy extenso, pero la boca aparece como esa zona erógena que sostiene el placer puesto en juego en el recuerdo. Podríamos decir que entonces el pecho queda del lado de lo materno, en relación a este acto de mamar y ser amamantado. La madre queda simbolizada, la madre queda simbolizada por un buitre, y el pene, la cola, significa también el pene como atributo masculino. Bueno, Freud ahí va a preguntarse de dónde saca Leonardo la idea de la madre como símbolo de un buitre. Hace toda una referencia a la mitología egipcia, que es sumamente interesante, porque aparece en la mitología egipcia una diosa que se llama Mut, y que tiene que está representada con cuerpo de mujer y cabeza de buitre. En realidad no es la cabeza, sino que tiene un ornamento sobre la cabeza de un buitre, y dice, bueno, tal vez esto es conocido por Leonardo. Después dice que no, porque la interpretación de esos jeroglíficos se hicieron posterior, pero que digamos, la fábula que se cuenta de ella es la misma que se cuenta de la Virgen María, ¿no? de una mujer, porque lo que se sostiene de los buitres como animales mitológicos es que no necesitan aparearse con machos para poder ser concebidos, y que son concebidos por el viento, ¿no? Yo en algún texto encontré que Mut era la esposa, tenía un esposo, y que el esposo era el dios del viento, así que habrá que ver, porque digo, había ahí, no era el viento, sino que era el dios del viento, pero bueno, Freud lo trae así, y dice que en la mitología egipcia estaban los buitres, que eran solo hembras y que no necesitaban de los machos para concebir, y los escarabajos, que además para los egipcios es un animal de suerte, que no tenían hembras. Él hace un paralelo entre Mut y Mater, que es madre en alemán, y Mut es considerada la madre primordial, ¿no? Bueno, dice que esto es lo mismo que dice la Iglesia respecto de la concepción de Jesús, ¿no? Que no necesitó de un hombre para ser concebido. Y que entonces de aquí es que sale esto que Freud toma como fantasía, ¿no? Dice, así se arma la fantasía. Recuerdo que representa que Leonardo es hijo de una madre sin padre, y a este recuerdo se le añade luego un eco de placer del acto de mamar. Que esto es importante porque charlábamos esto con Bettina, en las teorías sexuales infantiles siempre van a entrañar un eco de placer, siempre van a estar asociadas a alguna zona erógena y algún placer
obtenido por el niño. Y bueno, y después en el texto Freud lo que hace es explicar, bueno, ahora vamos a eso, de dónde salen las ideas, ¿no?, que sostienen, que arman el recuerdo, y que no son de alguna cosa que puede leer solamente alguien, sino que están armadas a partir de lo que fueron las teorías sexuales infantiles. Pero bueno, vamos a... Disculpame, Paula, y con el hincapié que hace que esas teorías están armadas en vivencias y en experiencias, ¿no? Y que, que por eso el recuerdo es encubridor, porque lo que encubre de alguna manera es esa elaboración de voce, y que es lo que Freud después se va a ocupar, ¿no?, de poder establecer esos nexos asociativos. Sí. Dice, la mamá es sustituida por el buitre que puede procrear sin macho. Indica que se sintió solitario al lado de su madre y abandonada ella y él por su padre. Freud va a decir que en ese recuerdo aparece, está representado esto que a Leonardo le ha pasado. Da cuenta, dice, este recuerdo da cuenta de que los primeros años de vida Leonardo estuvo con su madre. Y Freud lo que dice es, bueno, que si bien el padre pudo tomarlo a la edad de lo que se supone 5 años, ya esto era tarde. Porque es muy importante lo que ocurre en los primeros años de vida de un niño. Lo dice así, en los 3 o 4 primeros años de la vida quedan fijadas ciertas impresiones y establecidas ciertas formas de reacción ante el mundo exterior que no pueden ser despojadas ya de su importancia y sentido por ningún suceso ulterior. Bueno, y ya termino. Freud se pregunta, otra de las cuestiones que se pregunta es por qué este contenido de Némico, dice, es situado o es puesto o es transformado en una situación homosexual. Entonces dice, bueno, ubica a la fantasía porque él anteriormente había ubicado la fantasía de felatio, de una felatio, del lado de la mujer y del lado de los homosexuales, ¿no? Entonces él dice, bueno, ¿por qué él se pone en ese lugar de homosexual? Más allá de las tendencias que él podría haber tenido, digamos, ¿no?, en ese momento. Mut, la diosa egipcia, muchas veces es representada con ambos sexos. En las imágenes puede aparecer con un cuerpo femenino, pero con pene. Entonces va a decir Freud que en la imagen del buitre aparecen 2 recuerdos, o 2 representaciones. Por un lado, lo maternal, con la cuestión con la escena del amamantamiento, digamos, ¿no?, con la reminiscencia del amamantamiento, pero por otro lado, lo masculino con la cola en movimiento, que es introducida. Yo hace un rato decía, bueno, que él hace hincapié en la cuestión del movimiento, porque el movimiento de la cola ubica algo de la satisfacción activa, y él dice, bueno, ahí está lo masculino. Podríamos pensar, como decíamos antes, que Leonardo tenía lectura y que, bueno, que se había enterado de estas cuestiones, pero dice que para la formación de estos recuerdos, o la formación de estos recuerdos, tienen su origen y la justificación del contenido en las teorías sexuales infantiles. Y la que toma es la universalidad del pene. Entonces dice, bueno, hubo una época, y ahí retoma las cuestiones de 3 ensayos, donde los niños sostienen que tanto mujeres como varones tienen pene,
la madre no escapa a esto, y es ahí donde se origina el contenido de este recuerdo que aparece deformado, como decíamos antes, al modo de recuerdo encubridor, pero entrañando el placer de mamar y de ser amamantado y la teoría sexual infantil, que le da contenido al texto, digamos. Leo esto último y termino. Dice: la infantil hipótesis del pene materno es la fuente común a la que antes hubimos de referirnos y de la que se derivan tanto la constitución andrógina de las divinidades maternas, por ejemplo la de Mut, como la cola del buitre en la fantasía infantil de Leonardo. Dice: una breve reflexión nos advierte ahora que no debemos dar por terminado nuestro análisis de la fantasía de Leonardo con el esclarecido significado de la cola del buitre, pues contiene aún otras vías incógnitas. La más singular de todas ellas es la de sustituir el acto de mamar del seno materno por el hecho del ser amamantado, o sea, una situación activa por otra pasiva y de indudable carácter homosexual. En todos los homosexuales sometidos al análisis se descubre un intensísimo enlace infantil, de carácter erótico y olvidado después por el individuo, a un sujeto femenino, generalmente a la madre, enlace provocado o favorecido por la excesiva ternura de la misma y apoyado después por un alejamiento del padre de la vida infantil del niño. Bueno, me parece, Tina, que dejo acá y en todo caso después retomamos alguna cuestión, si querés, que surja de lo que vos vas a comentar. Retomo lo que estuvo trabajando Paula hasta recién, porque, bueno, la idea era trabajar, por un lado, el concepto de madre fálica, que es toda la introducción que Paula estuvo haciendo, para después dar cuenta al complejo paterno, que era el que yo iba a trabajar. Voy a tomar, antes de entrar en la cuestión del complejo paterno, algunas definiciones que me parece que son interesantes para tener presentes, o algunas maneras que Massota tiene para mencionar, para referirse a la madre fálica, ¿sí? Y dice, por ejemplo, ¿no?, que una madre fálica es quien mantiene la ilusión fálica del niño junto con la negación de la diferencia de los sexos. También dice que es quien mantiene al padre excluido de la relación, y llama a la madre fálica como un espacio, ¿sí? Es el otro que sostiene la posición narcisista del sujeto. Bueno, en el capítulo 5, que es el que voy a tomar yo, es... Perdón, Bettina, ¿podrías sí, repetirlo, por favor, lo que leíste recién de la madre fálica? las distintas definiciones de madre fálica. Lo último. Bueno, es el otro que sostiene la posición narcisista del sujeto. Es la madre en ausencia del padre. Bueno, en el capítulo 5, ¿sí?, Freud se va a ocupar del complejo paterno y lo introduce de una manera particular, que es a partir de una nota en el diario íntimo de Leonardo, en donde se encuentra con una anotación sobre el horario de la muerte del padre de Leonardo, y en esta anotación repite 2 veces la misma hora, o la hora en donde el padre de Leonardo muere. Esta reiteración le llama la atención a Freud y, por supuesto, ¿no?, dice que no hay ningún olvido, ninguna repetición de una palabra que no tenga algún significado. Y entonces va a tomar esta reiteración y va a decir que es una perseveración, y que en esta perseveración se puede tomar el matiz afectivo de la relación de Leonardo con su padre. Para Freud, el padre de Leonardo llegó a influir en el desarrollo psicosexual de este, no solo por la vía negativa,
por la ausencia en su primera infancia, sino también por su presencia durante el resto de su niñez. Dice Freud, quien de niño anhela a su madre no puede evitar el querer reemplazar al padre, identificarse con él en su fantasía y plantearse como tarea de su vida superarlo. Como recién mencionaba Paula, Leonardo a la edad de los 5 años fue a vivir a la casa de sus abuelos paternos y la mujer de su padre ocupó el lugar de su madre. Y él, Leonardo, entró en esa relación de rivalidad con el padre. Podemos pensar que recién con esta mujer, con la mujer del padre, se arma la trama edípica. La homosexualidad de Leonardo sobrevino en la pubertad. Dice Freud que cuando esto ocurrió, la identificación con el padre había perdido toda significatividad para su vida sexual. Pero esa significatividad continuó en otros campos de su quehacer no erótico. Freud reconoce en ciertas actitudes de Leonardo la compulsión a copiar y aventajar a su padre. Toma algunos rasgos de la personalidad del padre y se identifica con ellos. Freud dice, quien se cree en condición de artista se siente como el padre de su obra. Para la creación pictórica de Leonardo, esto tuvo una fatal consecuencia. Creaba y no cuidaba sus obras como el padre lo había descuidado a él. El hecho que su padre se hiciera cargo de él, dice Freud, no pudo modificar en nada esta compulsión, ya que ésta derivaba de las impresiones de la primera infancia y lo reprimido que ha permanecido inconsciente no puede ser corregido por impresiones posteriores. Bueno, después me adelanto un poco, hay toda una situación, ¿sí?, que Freud también recorta en relación a Ludovico el Moro, en un tiempo donde Leonardo pasó parte de su vida en la corte, ¿sí?, con él, y en ese periodo pareciera ser que fue un periodo muy creativo para Leonardo, y después se va de la corte de Ludovico, se va a Francia, ¿sí? Cuando se entera de la muerte de Ludovico, escribe en su diario, ¿sí?, le hace como un reproche porque este había tenido un fin de su vida, ¿no?, bastante complejo, y le hace un reproche en relación al abandono, ¿sí?, y a todo lo que había perdido, como si le hiciera un reproche que viene por la línea paterna. Freud resalta que es significativo que el reproche a Ludovico el Moro es el mismo reproche que luego iba a recaer sobre él, como si quisiera responsabilizar a una persona perteneciente a la serie paterna por el hecho de que él mismo dejara inacabadas sus obras. Freud señala que limitar a su padre lo perjudicó como artista y que su revuelta contra él fue la condición infantil de su tarea como investigador. Bueno, voy a ubicar una cuestión más, así damos lugar, ¿no?, para las intervenciones y las preguntas, que a Freud también algo que le llama la atención de Leonardo es cómo él no se puso al servicio ni en las investigaciones, ¿no?, ni en sus teorías en relación a la Iglesia, ¿no?, como si hubiera ahí una desautorización con respecto a la autoridad. Y esto le llama la atención a Freud. Dice, mientras que la mayoría de los hombres siente la necesidad de apoyarse en una autoridad, solo Leonardo pudo prescindir de este apoyo, y esto no lo hubiera podido hacer sin el recurso a esa primera infancia en donde rápidamente había tenido que renunciar al padre. Con lo cual, dice Freud que no le llama la atención encontrar este rasgo también en el carácter, en la personalidad de Leonardo. Bueno,
voy a dejar acá, ¿sí? Porque si no, no vamos a tener lugar para las intervenciones y los comentarios. Ya son las 10:10, más o menos. Así que bueno, prefiero de todas maneras, si sale en las intervenciones, retomar alguna otra cuestión de lo trabajado por Freud en este texto. ¿Les parece? Bueno, bueno, gracias Paula y Bettina, muy interesante la puntuación que hicieron. A mí me quedan ganas de seguir escuchando y los aportes que están haciendo, pero bueno, vamos a abrir el espacio para las intervenciones. Me resultó muy novedoso e interesante lo de Fliess respecto a esta cuestión de lo congénito y la oportunidad de lo contingente o de lo vivido, de la experiencia. Y bueno, y una cosa que quería comentar es respecto al tema del padre, ¿no? Mazzotta en algún texto habla de que lo poco que pudo incorporar del padre en esa convivencia que tuvo le permitió crear algo para su obra respecto a todo lo fino y el ambiente lujoso con el que convivió con el padre unos años, que le hizo un aporte a esta exquisitez de su obra y al buen gusto con el que pudo impregnarse en algún momento de su vida, y que eso aportó mucho a su creatividad. Pero bueno, como ya saben, tienen que levantar la mano en la parte de participantes y yo voy a dar la palabra. A ver. Bueno, un pequeño comentario. Yo no puedo levantar la mano, pero es un pequeño comentario. Él en realidad, bueno, me pareció interesantísima la imaginación y creatividad de Freud, ¿no? Para llenar todas estas lagunas en torno a la historia, realmente el investigador que es él, ¿no? Bueno, pero aparte, Leonardo fue hijo único, eso es notable, porque el señor había tenido 4 mujeres o 4 esposas, y recién con la última tuvo 11 hijos, 9 varones y 2 mujeres, pero recién cuando Leonardo tuvo 24 años. Bueno, un breve comentario nada más. A ver, está por ahora Graciela, Mónica Pesajovich, Graciela Berraute. Silenciate, Graciela. Ahí está. Bueno, Graciela. No se escucha, Graciela. Hola, Ahora. hola. Ahí sí. A ver, perdón. A ver. ¿Ahora? Sí, ahora sí, Graciela. Habla cerquita. Bueno. Sí, bueno, buen día a todos. Decía que me pareció bellísimo lo que han trabajado, cómo lo han trabajado. Y realmente tengo muchísimas preguntas que por supuesto no voy a hacer todas ahora porque me quedan tantas dudas acerca de, como ustedes decían que dice Julio, el tema de la sublimación, porque, bueno, ¿por qué la particularidad de Leonardo, a pesar de todo lo que han explicado, ¿no? Pero me parece que la genialidad de Leonardo, no sé cómo explicarla respecto a todos los formatos de sublimación que tenemos los pobres mortales, ¿no? Solo una cosa se me ocurría de lo que estuve leyendo en el texto, y es lo que enfatiza Freud acerca de cómo esta pulsión de investigación que fue tomando cada vez más la vida de Leonardo, de alguna manera lo alejó del arte, o le impidió desarrollar. Incluso él mismo dice que se arrepentía de no haber desarrollado plenamente su arte, ¿no? Como estamos justo trabajando en el seminario de Lacan, con el seminario El Acto Analítico, se me ocurría que de alguna manera ese impulso de investigación que venía por supuesto de la curiosidad sexual de la infancia, se había vuelto
volcado a lo intelectual, incluso había una repulsa en él manifiesta acerca de, ¿no? del amor y de todo el erotismo. Y se podría decir, pensando en lo que uno ubica como acto analítico, que es como que el saber fue al lugar de la verdad. Digamos, esta pulsión relativa al saber lo alejó de la verdad relativa a la creación artística. Bueno, es lo único que se me ocurrió como para empezar a charlar. Gracias, muchísimas gracias. Bueno, ahora Mónica y después Carlos Cárdenas. Sí, bueno, por un lado también quería agradecer mucho las presentaciones, la verdad que muy buenas, me hicieron pensar mucho. Y aprovecho también para agradecer el espacio que me parece muy rico. Digamos, yo quedé pensando un poco en el planteo de Freud, de poner el acento en lo constitucional o la experiencia. Me preguntaba a esta altura qué querría decir Freud con lo constitucional. Si anoté bien, decían, pone el acento en lo constitucional y aún la experiencia dice que tiene un antecedente en lo constitucional, ¿no? Me preguntaba sobre esto. Gracias. Carlos. Hola, bueno, gracias a ambas expositoras. Les quería comentar algo que por ahí es una como cierta cuestión sobre la sublimación. Leyendo el texto, me preguntaba digamos, la denominación de sublimación a este proceso, ¿no? Este proceso psíquico de la sublimación. Digamos, que algo lo comentaba con Paula. El peso que tiene en Occidente, digamos, la palabra sublimación. Y me preguntaba si no interfería para poder pensar el proceso. Hice tomé dos recortes del texto, que uno dice, es muy cortitos, uno en la página 123 de Morordo, que es al final, ¿no? Dice, de tal manera, dice, represión, fijación y sublimación cooperan para distribuirse las contribuciones que la pulsión sexual presta a la vida anímica de Leonardo. Me preguntaba si el prejuicio como juicio previo sobre la palabra, sobre el titular sublimación, ¿no? Al proceso, no lo saca de cierto barro, digamos, de lucha, digamos, que él lo tiene que, como en forma didáctica, digamos, separar, ¿no? Pero en un texto anterior, inclusive, en otro momentito, él dice, él había conseguido constreñir sus sentimientos bajo el yugo, dice, bajo el yugo de la investigación, e inhibir su libre expresión. Habla de la investigación, dice, el yugo de la investigación, o sea, como que en el mismo proceso sublimatorio, digamos, también juega como yugo, si lo entiendo bien.
Digamos, entonces, si uno lo toma de habla de constreñir, habla de yugo y habla de inhibir en el mismo proceso de sublimación. Entonces yo me preguntaba, por eso es esto un comentario nada más que me quedé pensando, ¿no? ¿Hasta qué punto el titular, la sublimación, no entorpece su entendimiento, ¿no? Eso solamente. Gracias. Bueno, gracias. Ahora continúa Marité. Marité, Sonia Campana y después Celia Roca. Sí, yo justamente pensaba que muy interesante, qué lástima que tenemos poco tiempo porque hoy necesitaríamos mucho más tiempo, ¿no? Pero yo pensaba, yendo a Lacan de la ética, cuando él ubica la sublimación, definiéndola como elevar el objeto a la dignidad de la cosa, me parecía que yo entiendo a la cuestión de la investigación por el lado del síntoma, ¿no? El síntoma, ¿en qué sentido? Porque son investigaciones muy interesantes, pero que revelan un punto de impotencia, están como condenadas al fracaso, ¿no? En el punto de no poder realmente llegar a la posibilidad de la creación de ningún objeto, ¿no? Son proyectos y son investigaciones y son cálculos maravillosos que hacen de Leonardo un hombre de su época, que además evidentemente con esto discute la autoridad de la Iglesia, pero a mí me parece que el núcleo de la sublimación está justamente en este destino del erotismo que supone la pintura, ¿no? Y yo creo que justamente, ¿no? Ahí hay una dificultad importante en Leonardo en poder haber tomado esa beta, ¿no? Es decir, de haber producido tan poca pintura en relación a esa enorme capacidad inventiva, ¿no? No sé, yo también me hago la pregunta, no tengo la respuesta, ¿no? Pero me parece que, no sé, lo propongo así. No sé, Osvaldo quería proponerme una cosa breve, ¿no? No. Bueno, no utilizo la misma cuadrícula, pero no, bueno, me pareció muy buena el trabajo que se tomaron, ¿no? Realmente me pareció muy bello el trabajo, muy consistente. Pero quería plantear una cuestión, ¿no? Me parece, me parece, siguiendo este punto que planteó Graciela, esta cuestión entre saber y verdad, porque es como si, a ver, lo diría de esta manera, como si la línea del saber, la investigación en este caso del saber, a través del saber, estuviera, lo digo de esta manera, estuviera por el lado de el discurso fálico. El discurso fálico que está directamente, muy claramente desarrollado en todo este trabajo y en la obra freudiana, realmente, en la obra freudiana, en el sentido de que empieza por el pecho en el lugar del pene, digamos, de aquel elemento de introducción, de aquel elemento finalmente que tiene que ver con el falo, en toda esa línea, ¿no? Es decir, en donde la cuestión oral en realidad encubre o tiene como efecto ese órgano tipo pene, en relación a la línea del falo, que es un poco lo que desarrolla concretamente toda la obra de Freud. Osvaldo, discúlpame, pero había un listado y quedan muy poquitos minutos. No, un minutito. El otro punto que no es
que es claramente de la sublimación, ubica esto que inventa Lacan, que tiene que ver con el objeto A. O sea, es algo previo a esta cuestión del saber sobre el falo. Eso no. Bueno, antes de continuar, Betina, ¿vos querés hacer algún comentario o seguimos? No, Ok, si no, escuchemos. bueno. Sonia Campana, por favor, ahora tu turno, después Celia y Gustavo. Hola, buen día. Bueno, muchísimas gracias a las expositoras que me han ayudado a pensar muchísimas cuestiones que venimos trabajando en el espacio de los niños del litoral de la ciudad de Santa Fe. Estamos trabajando el seminario 4, justamente en el último capítulo, trabaja Perdón, se escucha muy bajito, Sonia, se escucha un poco bajito, no sé si puedes acercarte. A ver, voy a hablar un poco más fuerte. Gracias. En el último capítulo del seminario 4 trabajamos justamente a Leonardo. A mí me interesaba pensar justamente siempre en la dirección de pensar la clínica con niños, en esta cuestión investigadora de Leonardo en relación a la naturaleza, ¿no? Y allí Lacan va a plantear en este capítulo cómo la posición de Leonardo con respecto a la naturaleza es la de una relación con un otro que no es un sujeto, pero que hay, dice, que detectar su historia, su signo, su articulación y su palabra. Se trata de poder captar el poder creador, ¿no? En suma, dice, ese otro transforma el carácter radical de la alteridad del otro con mayúsculas, absoluto, en algo accesible mediante una determinada identificación imaginaria. Entonces me parece que esto que se plantea en relación a Leonardo como niño, en este punto, ¿no? Pensar a los niños como investigadores de la naturaleza. Vemos que los niños investigan las hormigas, los bichos bolitas y todo lo que tenga que ver con la naturaleza causa mucha curiosidad en los niños. Y no es de alguna manera una operación física esta de tratarse a un otro, digamos, que no es sujeto, que esté en ese lugar de la naturaleza y en esa posición activa el niño como un investigador para transformar a ese otro absoluto con mayúsculas. Lo planteo como una pregunta que no alcanzo del todo a articularla, pero bueno, me parecía que podían darme alguna vuelta. Bueno, muchas gracias. Celia. Sí, bueno, saludos a la gente de Santa Fe, queridos colegas, de paso. Bueno, quería retomar un poquito lo del objeto y el saber, pero articulándolo a lo que trajeron Paula y Betina, muy interesante, de la carta, esta que leyeron de Freud, donde él plantea que no se trata de negar el componente constitucional, que no lo niega el psicoanálisis, pero que trabaja con lo accidental, lo que él llama lo accidental, y además, si no seguí mal el texto de la carta, es lo accidental lo que nos lleva a lo constitucional, creo que dice. Y además dice, que es la vuelta, que es lo que quería retomar, que aquello de lo accidental que no nos puede llevar a la constitucional, que lo deja sin respuesta, aquello de lo que no puede dar cuenta, ¿no? A eso también lo llama constitucional, o sea, a lo imposible, a lo que no puede ser articulado como saber. Si pensamos, digamos, lo accidental en términos de lo que puede ser articulado como saber, ¿no? En el S2. Me parecía sumamente interesante porque uno podría decir, y tomando todo el trabajo enorme que hace Freud con Leonardo y todo lo que ustedes han desplegado, que aún así hay un punto donde no puede darse cuenta por la vía del significante y del saber de la creación, del genio de Leonardo. Me parece que ahí podemos ubicar, bueno, esta cuestión, si bien todo es estructura, no todo es significante, y que lo mismo que en el análisis, ¿no? Hay algo que escapa
a esa trama, y que bueno, con Lacan lo ubicamos como lo real, lo imposible, y por lo cual nunca podremos dar cuenta exhaustiva de las condiciones de la creación. No hay historia vivida, no hay trama subjetiva que nos permita dar cuenta de por qué Leonardo inventó lo que inventó Leonardo. Bueno, era eso. Gracias. Gracias, Celia. Y la última cuestión para plantear de Gustavo. Hola, sí, no, yo bajé la mano porque ya es tarde y prefiero, me bueno, parece que estaría bueno que no Paula lo y había Bettina agreguen lo que quieran. Gracias. Bettina. Sí, no, que me quedé pensando en esto que traía recién Celia, y en el capítulo 6, que es muy lindo lo que Freud trabaja, cuando habla, ¿no?, de la herencia, del determinismo, de la contingencia, del azar, que entrama todas estas cuestiones, ¿no?, para poder dar cuenta de la vida de alguien, pero él dice de todas maneras que el psicoanálisis, o que él va a encontrar, ¿no?, que más allá de todo esto hay un grado de libertad, ¿sí? Y me parece que es un lindo nombre también, esto, como Celia lo llamaba, lo imposible, pero él lo introduce con esta palabra, ¿no?, que hay un grado de libertad, ¿sí? Y ese grado de libertad pareciera ser que es el último lugar hacia donde el psicoanálisis llega, ¿no? Bueno, ese punto, de eso no se puede decir. Bueno, la verdad es que muy interesante todos los aportes de los participantes. Muchas gracias, Paula y Bettina. Me encantó la puntuación que hicieron. Me hubiera gustado escucharte un poquito más, Bettina. Sé todo el esfuerzo que hicieron para preparar la clase y bueno, valoro mucho todo lo que pudieron comentar. Bueno, saben todos que estas clases van a estar subidas a YouTube, así que las pueden volver a escuchar. Y bueno, les agradecemos de La Cosa Freudiana a todos los que hayan podido hoy participar de esta clase, y bueno, los esperamos el lunes próximo con Seminario de Lacan. Bueno, hasta pronto.